nosotros lo que evaluamos con nuestros racks portatestigos, ¿vale? Es la tendencia del agua a corroer un metal en unas condiciones determinadas. ¿Cuál es el sistema que utilizamos? Pues el sistema del testigo. Es decir, le ponemos un trozo del metal sobre el cual nosotros queremos evaluar la tendencia de corrosión provocada por nuestra agua, ¿vale? Lo metemos en contacto con esta agua y a partir de entonces lo medimos. Es decir, bueno, lo evaluamos. ¿Qué es lo que evaluamos en concreto? La pérdida de peso. Lo que nosotros en realidad estamos evaluando es la pérdida de peso y la vamos a expresar como una pérdida de espesor. Por lo tanto, es un promedio. ¿Por qué? Porque yo esa pérdida de peso lo podría tener en un 1% de mi placa y la otra estar perfecta, ¿vale? Y yo os daría que, aunque fuese perforante esa corrosión, yo os diría que la corrosión es muy baja, ¿vale? ¿Por qué? Porque no olvidemos que nosotros lo que estamos evaluando es un promedio, ¿vale? ¿Por qué? Por el mismo método de cálculo, de evaluación que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, evaluamos una pérdida de peso es decir, nosotros medimos una pérdida de peso en un tiempo determinado y nuestro resultado lo medimos como lo expresamos, perdón, como una pérdida de grosor en un año. ¿Vale? MPIs, milipulgadas, mils, que son milipulgadas por año de pérdida de espesor. ¿Cómo son nuestros testigos? Pues son unas placas de metal, las conocéis todos porque todos las habéis manipulado, 3 pulgadas por 0,5 pulgadas por 0,04 pulgadas, definitiva 76,2 milímetros por 12,7 por 1,5, ¿vale? Con un agujero para poderlas fijar que tiene un diámetro de 5 milímetros. Estas medidas nos dan una superficie de metal expuesta a nuestra agua, digamos, problema, al agua que pasa por el circuito, ¿vale? Nosotros conocemos la densidad del metal que tenemos, porque es el metal, digamos, un metal determinado, conocemos su densidad, es un dato que nos da el fabricante de la plaqueta, y conocemos la fecha, el peso inicial de esa plaqueta. Cuando nosotros compramos unas plaquetas, nos vienen en unos sobres con un inhibidor volátil de corrosión. Ese inhibidor volátil, sobre todo para las de acero, las de inoxidable no sufráis, no hay ningún problema. Las plaquetas están perfectamente limpias, recién decapadas, y vienen en un sobre, eso es sobre marrón, que lleva un VCI dentro. ¿Vale? Eso garantiza que esa plaqueta, mientras no la saquemos del sobre, no se va a corroer en años. ¿Vale? Muy bien, cada una de las plaquetas lleva un código y con cada una de las plaquetas nosotros tenemos una ficha que nos dice su peso inicial. Sabemos cuándo la colocamos, sabemos cuándo la retiramos, por lo tanto sabemos el tiempo de exposición. Y con todos esos datos hacemos unos cálculos, ¿vale? Que son sencillos. Es decir, yo sé la pérdida de peso, sé sobre qué área promedio, insisto, promedio, la he aplicado, conozco la densidad del metal, y a partir de ahí y con el tiempo de exposición te saco un resultado que es las milipulgadas de espesor perdido al año, los MPIs, que son un MPI es equivalente a 0,0254 milímetros al año. ¿Qué es lo que nosotros estamos evaluando? La pérdida de metal acumulada, ¿vale? No tenemos, por lo tanto, no tenemos intensidades de corrosión o de corrosividad del agua en periodos cortos. Es decir, tenemos la acumulada. Para poder ver algo, para que nuestro sistema sea capaz de ver algo, no debemos exponer plaquetas en menos de 30 días. Y luego veréis el porqué. Lo ideal es entre 60 y 90. Este mediodía teníamos una conversación con Eugenia que me decía, hostia, es que cuando estamos haciendo algo, esperar 90 días es mucho. En un cliente tenemos un problema y poderle decir es mucho. Bueno, en ese caso, lo que tenemos que hacer
no es retirar las plaquetas antes del tiempo, sino poner más plaquetas y decalarlas, ¿vale? De manera que podamos tener, de alguna manera, una lectura cada mes, ¿vale? Pero no, con una exposición mínima, por lo menos 60 días. Lo ideal está entre 60 y 90, pero por lo menos 60. Con 30 días, ¿por qué digamos, no es conveniente exponerlas menos de 30 días? Pues por la gráfica que vais a ver aquí. La velocidad de corrosión, si nosotros exponemos una plaqueta que al final terminará con 0,15 o de este orden, si la exponemos poco tiempo, nos va a dar resultado menos de, fijaros, empieza la curva, se empieza a poner plana a partir de los 30. En 10 días podemos tener 3 veces más o más del doble, aquí en este caso más del doble. Y si la exponemos una semana, podéis tener por seguro que nos va a dar unos resultados muchísimo más altos que los finales reales. ¿Vale? ¿Qué tipos de metales, volviendo a lo que decíamos, la corrosividad del agua, nosotros la medimos respecto a un metal? Un agua que puede ser perfectamente inocua para un metal puede ser lo peor del mundo, por ejemplo, para un aluminio. Un agua que es muy buena para el acero, pH 9, 9,5, lo metéis en aluminio y se lo va a zampar. ¿Vale? Y a la inversa, podéis encontraros con aguas que en un inoxidable, por ejemplo, un agua ligeramente ácida no le va a dar ningún problema, siempre que no haya cloruros, ¿vale? Y puede tener algo más de problema con un agua más alcalina, ¿vale? O mucho más alcalina. Por lo tanto, la corrosión la medimos, o la tendencia, porque no medimos la corrosión. Lo que sí que estamos midiendo es la corrosión de la placa donde estamos, pero no la corrosión del circuito. Para que esa placa sea lo más representativa y lo más significativa posible, debe intentar reproducir al máximo las condiciones de la zona del circuito que nos interese evaluar. ¿Y eso se consigue cómo? Pues se consigue primero haciéndole pasar el agua delante de ella a una velocidad determinada y a una temperatura que sea lo más cercana a la del punto en el que nosotros queremos mirar. Uno de los motivos de esta presentación es recordaros que las nuevas racks de corrosión llevan un caudalímetro, ¿vale? Para intentar darnos cuenta, por lo menos ser conscientes de a qué velocidad de paso estamos midiendo, ¿vale? Nosotros no podemos dejar que que nuestras plaquetas queden en un agua estancada. Otro tema también importante, y lo veremos luego ahora, es cómo las colocamos. ¿Cómo lo evaluamos el testigo? El testigo vosotros se lo instalamos en campo, digamos, lo retiramos, le hacemos circular agua delante de él, lo retiramos al cabo de un tiempo y lo enviamos al laboratorio. ¿Qué va a hacer el laboratorio? Pues lo primero que hace es limpiar la plaqueta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en una plaqueta pueden haberse depositado sólidos que había en el circuito y también pueden evidentemente haberse depositado productos de corrosión, es decir, óxidos, hidróxidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? La vamos a limpiar con una metodología, es decir, vamos a intentar primero hacerlo mecánicamente con un cepillo suave, luego con un cepillo un poco más heavy, pero siempre sin dañar el metal. Si con esto no lo conseguimos, vamos a meterla en ácido, digamos, a unas concentraciones determinadas y durante unos tiempos determinados, y la pérdida que nosotros sabemos que va a tener esa plaqueta en esas condiciones la vamos a tener en cuenta. ¿Vale? Es decir, si yo no tengo que limpiar con ácido mi plaqueta, no voy a restarle, digamos, es decir, el peso que tengo es el peso real, la pérdida de peso es la pérdida de peso real que yo tengo debida a la corrosión que ha sufrido en el circuito. Si yo tengo que meterle ácido, tengo dos pérdidas de peso, igual que la otra, la que ha sufrido en el circuito, más la que yo le he inducido al limpiarla con ácido, y eso lo tengo en cuenta. Es decir, ese peso, que sé lo que sé, porque hay pruebas y hay tablas con los valores,
pues yo lo voy a restar de la pérdida de peso para que no sea, es decir, en definitiva, le voy a sumar lo que yo sé que ha perdido para que el resultado no sea falseado. ¿Vale? Y al final, con unos cálculos, extrapolamos la pérdida de espesor en los días de exposición, una exposición de un año y obtenemos los MPIs. Me repito, ¿vale? Todo esto ya os lo he explicado. Evaluamos una pérdida de peso acumulada por unidad de superficie en un periodo determinado y, por lo tanto, lo que estamos evaluando es un promedio. ¿Vale? No debemos exponer los testigos menos de 30 días, lo ideal es entre 60 y 90. La evaluación se realiza pesándolo una vez limpiado de sus productos de corrosión. Aplicamos la pérdida de peso a la superficie expuesta, que es una constante conocida para cada plaqueta, y obtenemos la pérdida de espesor. Vale, ¿cómo los procesamos? Lo primero que hacemos es una limpieza mecánica. Llega aquí y abajo las limpian para obtener, digamos, para intentar eliminar todo lo que no sea, todo lo que sean productos de corrosión. Si con esto no es suficiente y la plaqueta no se ve limpia, decapado. Intervalos de 30 segundos, ¿vale? En una solución de un ácido a una concentración conocida. ¿Vale? La metemos 30 segundos, la sacamos, volvemos a cepillarla, ¿vale? La aclaramos, la volvemos, es que ya está limpia, perfecto, que no, volvemos a repetir el proceso y por cada 30 segundos de inmersión en el ácido le restamos, bueno, perdón, le añadimos al peso final, a diferencia de peso final que teníamos, le añadimos un peso determinado. Al final, cuando ya está limpia, la secamos, la pesamos con una balanza de precisión, 0,10 miligramos de precisión mínima, ¿vale? Y aplicamos la fórmula. Para instalar los testigos, vamos ahora a algo un poco más práctico. Hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero, el orden, si tenemos plaquetas de diversos metales, el orden en el que las vamos a colocar respecto al flujo, ¿vale? Las plaquetas siempre tendrían que ir el metal menos noble antes que el más noble en el sentido del flujo. Es decir, que si en este de aquí entramos por abajo y salimos por arriba, aquí abajo iría el aluminio, aquí iría pues el cobre y aquí al final iría el acero inoxidable. Si tenemos acero, pues iría primero el aluminio, después el acero, después el cobre y después el inoxidable. ¿De acuerdo? Muy bien. Un tema muy importante, la dirección del flujo. Las plaquetas, digamos, el flujo entra por el lugar donde las soportamos, ¿vale? Por el dedo. El agua entra por la parte baja del dedo que soporta a la plaqueta y la plaqueta tiene que ir vertical, no horizontal. ¿Vale? Si lo que es aconsejable es hacerse una marca en el tapón, ¿vale? De manera que sepamos que la plaqueta va a quedar vertical. ¿Por qué esto? Porque una plaqueta horizontal va a terminar, si los hay, recogiendo sólidos, ¿vale? Si es vertical, no los va a recoger. Y regular el caudal para intentar mantener un flujo, digamos, que esté entre 1 y 2 metros segundo, que son las velocidades más o menos estándar que nos encontramos en circuitos de refrigeración industrial. Por debajo de un metro por segundo es fácil depositar. Por encima de 2 metros y medio pueden aparecer fenómenos de erosión, ¿vale? Entonces, cuando se diseñan circuitos de refrigeración industriales, normalmente se procura mantenerse dentro de estas gamas de velocidades, sobre todo en circuitos de acero. Racks portatestigos, tenemos dos modelos, lo conocéis. Esta que veis aquí es la nueva variación que hemos introducido en el rack ya, que le hemos metido un caudalímetro, que permite con una cierta precisión, no es un rotámetro, y no queríamos que fuese un rotámetro porque queríamos este caudalímetro lo podéis montar en cualquier posición. Si os metemos un rotámetro, primero modificamos mucho las medidas de la pancarta y en muchos sitios no caben, ¿vale?
y por otra parte, con esto mantenemos la posibilidad de montarla vertical, horizontal, como queramos. Un detalle que no os he comentado todavía, no las toquéis con los dedos cuando son nuevas. ¿Por qué? Porque en los dedos la llevamos siempre un poquitín de grasilla y un poquitín, y esto puede hacer que luego encontréis marcas de corrosión en el sitio donde habéis tocado vosotros con los dedos, porque tenemos un poquitín de acidez, y con la grasa, la pequeña, digamos, un poco de grasilla que tengamos en la piel, es recomendable cuando las vayáis a montar, pues las cogéis con el mismo papel y las fijáis, ¿vale? O si no, si es difícil montarlas así, que lo reconozco, pues luego con un poco de alcohol la limpias antes de roscar el dedo y ya está. La recomendación es no tocarla directamente con los dedos. Cuando la retiréis ya no hay problema. Es interesante es que si en el momento de quitarlas le podéis hacer a ver, si una plaqueta sale como las que os he enseñado antes, estas plaquetas que tenéis ahora en pantalla no son plaquetas nuevas, son plaquetas usadas. ¿Vale? Esta de aquí es de aluminio, esta de aquí es de inoxidable, esta de aquí es de cobre y estas dos son de acero. ¿Vale? Fijaros la de aluminio, parece nueva, ¿vale? Pero es una plaqueta que ha estado expuesta 60 días. ¿Vale? Y esta de inoxidable también, ¿vale? Entonces, claro, si te llega una plaqueta sin ningún problema, pero si te llega una plaqueta como debía estar esta, que ya se ve que tiene más picaduras, etcétera, en la que aquí encima seguro que había depósitos de corrosión, es interesante ver también el aspecto que tiene. Muy bien, no tocar los testigos con los dedos cuando se están instalando, ajustar el caudal a través del rack para obtener una velocidad parecida a la de la zona del circuito que desee simular, ¿vale? El caudal es muy importante, ¿vale? Tanto en un sentido como en otro. Es decir, a veces un caudal muy bajo, estagnante, ¿eh? Puede, digamos, dar zonas de corrosión ¿eh? que no las tendríais si tenéis un caudal más alto. ¿De acuerdo? En particular con inoxidables o con metales más nobles. ¿Vale? Que, por ejemplo, el inoxidable necesita para ir bien una renovación de la oxigenación del agua que está en contacto con él. ¿Por qué? Porque su capa de pasivación es una capa de óxido que se forma espontáneamente con el oxígeno atmosférico o con el que hay en el líquido. ¿Vale? Entonces, si vosotros lo dejáis en un ambiente reductor, por la razón que sea, puede ser que tengáis picaduras en el inoxidable que no tendríais si hubiese circulado el caudal correcto que está circulando por el resto de la instalación. ¿Vale? Esto lo hemos visto. Procurar no retirar los testigos antes de 30 días, porque vais a tener unos resultados muy altos que no son significativos. ¿Vale? Seguir el orden de menor a mayor nobleza de los metales en el sentido del flujo. Primero el aluminio, después el galvanizado, después el acero negro, luego el latón, el cobre, el níquel y al final los inoxidables. ¿Vale? Identificar perfectamente la ubicación, saber de dónde ha estado instalada, las fechas de instalación y de retirada y el peso inicial. Peso final ya lo pesaremos en laboratorio cuando llegue, ¿vale? Pero el peso inicial es importante saberlo. ¿De acuerdo? Finalmente, esto es en cuanto a la mecánica, por decirlo así, de colocación, retirada, etcétera, ¿vale? Y los racks en los cuales van a ir montadas las plaquetas. Finalmente, ¿cómo vamos a evaluar los resultados? No hay normativa oficial sobre, digamos, una calificación de resultados. Lo que sí que hay unas buenas prácticas del sector, del sector del tratamiento de agua, y hay unos documentos de la American Water Treatment Association, que me parece que las siglas son AWT, que dicen, y estas tablas que os enseño ahora, son que dicen que para el acero al carbono una protección excelente sería menor de un MPI al año, ¿de acuerdo? Estamos hablando de, MPIs, es decir, mils per year, ¿vale? Menor de 1, una protección buena estaría entre 1 y 3, una protección, digamos, buena entre 3 y 5, moderada de 5 a 8,
¿vale? Y superior 8-10 sería baja, ¿vale? Y corrosión importante por encima de 10 MPI, ¿vale? Estamos hablando de acero al carbono. Con cobre, fijaros que bajamos prácticamente de 10, el cobre es un metal autopasivante, y en el inoxidable estamos prácticamente en lo mismo, ¿vale? Bueno, menos, perdón. Los aluminios, ¿vale? Estamos prácticamente en valores parecidos a los aceros, ¿eh? Pero bueno, una cosa, esto es en circuito abierto, ¿vale? Es decir, torres de refrigeración, aguas oxigenadas, en circuitos. En circuito cerrado, en el que en principio el oxígeno no debería ser un problema, bajamos radicalmente, ¿vale? Fijaros, en el acero al carbono consideramos una corrosión severa por encima de 1, ¿vale? Y cuando antes en un circuito abierto consideramos por encima de 10. Muchas veces lo que tendremos que hablar es que un circuito es cerrado cuando repone menos del 5% de su volumen al año, ¿vale? Hay una definición de los alemanes con la VDI 2035, que es una norma alemana de circuitos cerrados, que te dicen que un circuito cerrado es aquel que en su vida útil ¿eh? consume hasta 2 veces su volumen. Es decir, llenado inicial y en el resto de su vida útil, como mucho, su volumen.